El rey David, estudios en el segundo libro de Samuel. Continuamos con la tercera división del libro de segundo de Samuel, que va de los capítulos 21 al 24, donde vemos incidentes y salmos sin fecha. Y continuaremos desarrollando el capítulo 21, la retribución divina, en su segunda parte. Así seguiremos considerando este capítulo 21, la retribución divina, en su segunda parte, en donde vemos nuevamente a los filisteos surgir contra Israel. Leemos el capítulo 21, verso 15, y lo consideraremos literalmente. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Notamos algo muy importante: los fieles también se cansan. Aquí, en el relato, David tiene aproximadamente 60 años. Estamos transitando los últimos días de la vida de David. Él murió a los 72 años. Nos habla de que no es fácil ir a la guerra en situaciones difíciles. Tal vez estaba físicamente debilitado, pero espiritualmente David nunca dejó de tener un espíritu guerrero, y esto hasta el fin de sus días. Continuando el relato, en 2 de Samuel capítulo 21, verso 16-17, leemos: Isbi Benov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más, de aquí en adelante, saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Aunque David estaba cansado y viejo, sin embargo la luz de Israel alumbraba más que nunca. David fue una de las figuras más sobresalientes de Israel hasta el día de hoy. Los judíos honran a David en su bandera, que flamea la estrella de David. Reconocen a David como la luz. Aunque en la vida de David hubo fracasos, pero su vida brillaba más y más. Abisai, hijo de Sarbia, le salvó. Gracias a Dios por la ayuda que Él envía cuando somos débiles. Los nombres de los gigantes, ellos eran 4. El primero, Isbi Benov, cuyo significado es la morada de él está en Nov. El segundo, Saf, cuyo significado es un umbral. El Hanán significa Dios es benigno, Dios es dador benévolo. Hijo de Jair, o Jaere Orejim, cuyo nombre significa bosques de los tejedores. Dio muerte a Lachmi. El tercero es Lachmi, cuyo nombre significa mi pan. Cuarto, había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies. 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. En 2 Samuel capítulo 21, verso 21, nos dice: este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea. Abisai, hijo de Sarbia, cuyo nombre significa padre de dádiva. Hijo de Sarbia, cuyo nombre significa perfora tú, oh Jehová. Abisai está representando a la armadura de Dios. Literalmente, este fiel le protege a David del gigante, dándole muerte. Seguimos la narrativa y cotejamos el versículo 19 con Primera de Crónicas capítulo 20, verso 5. Segundo de Samuel capítulo 21, verso 18, leemos: otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Verso 19, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaere Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Verso 20, después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Verso 21, este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Verso 22, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Por este relato vemos que Goliat no fue el único filisteo gigante que existía en la época. Tenemos una explicación de quién es este Goliat que aquí aparece, y para eso tenemos que leer en Primera de Crónicas capítulo 20, verso 5. Leemos esta referencia: volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lachmi, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza
era como un rodillo de telar. El Hanán significa Dios es benigno, hijo de Jair o Jaere o Orejín, cuyo nombre significa bosques de los tejedores. Dio muerte a Lachmi, hermano de Goliat geteo, como vemos en 2 de Samuel capítulo 21, verso 19. Primera de Crónicas capítulo 20, verso 5. Es evidente que el texto de 2 de Samuel ha sufrido una alteración en su transmisión, ya que en todas las versiones lo nombran como Goliat geteo. Sin embargo, en la versión King James, versión antigua, o Strong, lo relata como en Primera de Crónicas capítulo 25, la versión La Biblia de las Américas como Lachmi, hermano de Goliat geteo. Veamos esto en la enseñanza espiritual para nosotros. La victoria de David sobre Goliat nos habla de la victoria que Jesús tuvo sobre Satanás y cómo fue su victoria. Pueden ver esto en la lección de 1 de Samuel capítulo 17, en los estudios de 1 de Samuel parte 29 y 30 de este mismo canal. La victoria de los hombres aquí mencionados sobre estos hombres de Gad nos habla de la victoria de los hijos de Dios sobre este mismo enemigo, aunque vencido, pero que no desiste en desafiar al pueblo del Señor constantemente. La muerte de Goliat y de todos estos gigantes es muy importante. Son la base de nuestras victorias en la cruz de Cristo. Estos gigantes no eran menos valientes que Goliat, por el contrario, tenían las mismas cualidades que aquel paladín incircunciso. Así Cristo ha ganado la más grande victoria sobre Satanás, y así como el relato de la historia de la Biblia nos narra, este enemigo es vencido. No solo David ganó una importante y trascendental victoria, sino también sus fieles que estaban con él. El resto de los versos de este capítulo, en su aplicación espiritual, nos hablan de las batallas libradas en los lugares celestiales, los cristianos en su batallar con las fuerzas satánicas. Así, en la aplicación espiritual aprendemos que estos hombres de Gad están representando no solo a Satanás, sino a las fuerzas satánicas que se hallan usurpando los lugares que Dios nos ha dado en Cristo. Esta es la batalla que sigue a la guerra y victoria que los hijos de Dios tienen con la carne, tomando la victoria de la cruz, como nos dice en Gálatas capítulo 2, verso 20. Leemos acerca de la guerra y nuestra armadura en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 12, leemos: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en las altas esferas, en los cielos». Esta es una batalla feroz, la cual no se puede comparar con la lucha de la carne contra la carne. La lucha carnal no es realmente la lucha verdadera. Literalmente debemos entender bien esta parte. David estaba viejo y no tenía la suficiente fuerza física natural para luchar esta batalla. Se sintió desfallecer y habría sido asesinado si Abisai no hubiese llegado a la escena de repente y haber protegido a David y matado al gigante. Espiritualmente, este hecho nos habla de la protección que recibimos al munirnos de toda la armadura espiritual, incluida la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No podemos ni queremos ser vulnerables a los ataques de Satanás. No debemos descuidar ponernos toda la armadura de Dios. Incluso precisamente Jesús se armó con la palabra de Dios en contra de Satanás. Debemos tener bien en claro que seguramente nuestras propias fuerzas no pueden competir contra las fuerzas de Satanás. Los hombres de David declararon que David no debería ir a la batalla ya más. Aunque viejo, David no decide no ir más a la guerra, sino sus hombres. David es más necesario en Jerusalén. Él era su líder, y sin él la luz se iría de Israel. Dispensacionalmente, nosotros tenemos otra imagen típica maravillosa aquí. Cristo, nuestro líder, ha ido al cielo como el intercesor en esta era de la iglesia. Él es muy necesario allí y nos ha dejado en la tierra para que venzamos y alcancemos lo mejor de Dios, las batallas para luchar. Nunca estamos solos, Él siempre nos socorre y nos da la victoria, pero debemos aprender a ponernos la armadura que Él nos ha proporcionado y luchar contra las fuerzas del mal, a pesar de que nuestro líder está ausente corporalmente. Literalmente, hubo más batallas con estos gigantes, pero no fueron rivales para los fieles de David. Espiritualmente, así sabemos que la lucha contra el enemigo mismo y todo su séquito no son rivales para los hombres de fe.
Podemos vencerlos porque son enemigos del Señor y Él nos da la victoria. Se nos dice en Santiago capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Literalmente, solo porque se gana una batalla contra Goliat de Gad, eso no quiere decir que la guerra se haya terminado. Los filisteos siempre vuelven. Goliat había sido asesinado por David, pero su hermano estaba vivo. Él también fue asesinado por Elhanán. Capítulo 21, verso 19. La batalla más grande se había registrado en el pasado. Este otro gigante no se había sometido. Segundo de Samuel capítulo 21, versos 20 y 21. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otro 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Gracias a Dios por su santa palabra, la cual nos fortalece y nos conforta continuamente. Gracias a Dios por su don inefable. El Señor siga guiándonos en lo que es la culminación de este maravilloso libro y bendiga ricamente a cada uno en abundancia. Amén y amén.